Vamos a iniciar entonces con ascariosis en aves y es provocada por dos géneros, por Ascaridia y por Heterachis. Ascaridia es un gusano grande, 12 centímetros, y Heterachis es muy, muy pequeñito. Entonces, ese está en los ciegos. Obviamente, pues los ciegos de las aves son chiquitos, entonces ahí donde van a meter un gusano de 15 centímetros. Por lo tanto, mide la décima parte, 1.5, 1.7 máximo llega a medir la hembra, y es muy delgadito y tiene la cola puntiaguda. El macho se caracteriza por tener ahí unas ventosas precloacales, si se acuerdan de sus clases de parasitología. Y pues la importancia, la verdad, muchos autores dicen que estos parásitos no son altamente patógenos, pero en aves jóvenes puede llegar a provocar algún tipo de problema, precisamente porque no se pueden defender bien todavía. En los adultos generalmente pues, son hallazgos que encuentran en la necropsia. Y el problema, por ejemplo, es cuando hay larvas en la mucosa intestinal, puede llegar a causar una enteritis catarral que en grandes cargas puede causar oclusión intestinal, ¿no? Hay tantos gusanos que pues se obstruye el intestino y eso pues conlleva una peritonitis, una ruptura del tejido y a la muerte. Pero bueno, acuérdense que los parásitos finalmente se autorregulan, entonces cuando hay este tipo de cargas tan excesivas, no sé si lo han visto ustedes en cachorros con toxocarosis, que llegan incluso a salir los gusanos por vómito, llegan a salir hasta por las fosas nasales, que ellos ya se sienten tan llenos, está tan lleno su microhábitat, en este caso el intestino, que empiezan a buscar vías de salida. Y generalmente son los gusanos, los vermes, los más débiles, los que tratan de salir, ¿no? Para dejar a los más fuertes, a los que ya se pueden reproducir y que sean ellos los que sigan su ciclo. Entonces, como que se sacrifican por la especie y pues buscan vías de salida porque ya está demasiado lleno, ¿no? Es así, va muy lleno el metrobús y dicen, no, yo ya no me espero hasta la última estación, me bajo en la que sigue y ya pago un Uber, así, ¿no? Estos dicen, no, ya esto ya está muy lleno y se salen, pero hay ocasiones en que pues sí, ya la obstrucción es tal que revienta el intestino y pues eso es cuando hay cargas muy elevadas. Heterachis, este gusano tan pequeñito, pues a lo mejor como tal no le hace mucho a las aves, ¿no? El problema es que es como una mula, ¿no? De estas que pasan cosas ahí de narcóticos a otros países o pasan cosas prohibidas. Eso es lo que hace prácticamente Heterachis. O sea, Teraki sin querer y sin saber, así como cuando si van a viajar a otro país y les esconden algo en su mochila sin que se den cuenta, lo que hace un parásito que se llama Histomonas, es un unicelular, un protozoario, deja deja prácticamente el protozoario se pega al huevo de Terakis o a las lombrices de tierra y de ese modo llega a los pavos. Entonces, prácticamente Histomonas, el protozoario, agarra Heterachis de mula, ¿sí? Así como a las pobres muchachas así sudamericanas, ¿no? Que las agarran de mula para pasar droga a otros países, pues Histomonas agarra de mula Heterachis para meterse a los pavos. Entonces, esta enfermedad de histomonosis sí es muy grave, es la que causa la cabeza negra en los pavos, es una inflamación de los ciegos muy, muy grave, necrótica, y pues prácticamente mata a los animales. Entonces, Heterachis, sin deberla ni temerla, está transmitiendo una enfermedad sumamente peligrosa. Heterachis como tal no causa nada, es no patógeno, no es un parásito, se roba algo de alimento, pero su problema es eso, precisamente que anda transportando cosas prohibidas a los hospederos. Y eso es porque Histomonas se cuela utilizando el huevo de Heterachis o bien las lombrices de tierra. Entonces lo agarra prácticamente de mula. Los signos, en caso de animales muy inmunocomprometidos, Ascaridia pues llega a verse el animal deprimido, pérdida de plumas, bajan las coloraciones, por ejemplo, en los machos, ya no tienen tanto carotenoide, se retrasa el crecimiento, llegan a deshidratarse, pues obviamente por la diarrea, hay disbiosis, es decir, un cambio en la microbiota y pues pueden llegar a ver los gusanos en las excretas. Y Heterachis pues se considera poco patógeno, pero pues puede llegar a provocar a las caídas, parálisis, esto en casos muy, muy extremos, depresión, ¿no? Entonces, a veces en animales muy, muy infectados y muy jóvenes, llegan a morir hasta el 70% de la parvada. Pero estos generalmente son hallazgos que se ven en una necropsia y los ven ustedes, pues el animal cuando mucho no engordaba mucho, ¿no? Pero no tiene signos más que a veces una diarrea catarral. Entonces, principalmente el problema de estos es que Heterachis anda transportando cosas prohibidas.
Y pues, por ejemplo, esto es lo que puede llegar a provocar Enteráquis ya en casos muy, muy severos. No más que nada transmite histomonas y tiflitis, una inflamación de los ciegos, pero pues es catarral, ¿no? No llega a ser hemorrágica ya en casos extremos. Un hospedero sumamente inmunocomprometido ya sería hemorrágica. Generalmente es catarral y gaseosa la inflamación de los ciegos. El diagnóstico es por historia clínica. Pues francamente sí se puede hacer una flotación y ver el huevo. Los huevos de Enteráquis y Ascaridia son muy, muy parecidos. Lo más común es encontrarlos durante una necropsia, ¿no? Este es Ascaridia, el grandotote. Y pues vean qué parecidos son Ascaridia y Enteráquis, ese aspecto de pista de carreras. Y pues aquí los tendrían que medir. O sea, hacer una medición y ya ven ustedes con sus claves taxonómicas si se trata de Ascaridia o de Enteráquis, ¿no? Esto es todo lo que se puede encontrar de helmintos, de gusanos en las aves. Y, okay. El tratamiento, pues se pueden usar benzimidazoles, no le hacen nada al protozoario, los benzimidazoles no actúan contra protozoarios, pero sí matan a Enteráquis, matan a Ascaridia. Se puede usar nicarbacina y les sirve incluso si las aves tienen coccidias, es muy buena. Imidazotiáceles, por ejemplo, el pirantel, y esos llegan a detener a las histomonas en los pavos. Entonces, pues cualquiera de estos tres, pirantel, benzimidazoles, nicarbacina, piperacina, que es baratísima, pues todos son antihelmínticos muy eficaces que actúan contra los ascaridos de las aves. Entonces, a veces, pues, como se encuentran ya durante la necropsia, pues ni tratamiento dieron, ¿no? Se los encontraron ahí al abrir el pollo ahí para cenar en Navidad, de repente lo destripan y ven ahí los gusanos, pero pues no habían visto signos. A lo mejor las plumas erizadas, los gallos con muy pocos colores en el plumaje, las crestas despintadas, pero pues bueno, eso es cualquier parasitosis. También se puede llegar a utilizar un compuesto contra histomonas. Está prohibido en la Unión Europea porque es un compuesto arsenical. Cuando lleguemos a ver las filaroideos ahora en hematodosis y veamos dirofilaria en perros, vamos a ver qué pasa con estos compuestos arsenicales. Son excelentes nematicidas, pero son sumamente tóxicos precisamente porque son derivados del arsénico. Entonces tienen que estar prácticamente junto al animal, monitoreando todas las constantes fisiológicas cada que le dan un arsenical. Y bueno, eso es lo de ascariosis en aves. Entonces le cedo el uso de la palabra al doctor Del Río. Gracias, Jess. Ok, pues ahora vamos a continuar con otro tema también todavía de la parte de las ascariosis. Ahora nos tocaría entrar a la parte de las ascariosis en los cerdos. Es también muy parecido a lo que ha estado mencionando la doctora Yasmín, a lo que, sobre todo, mucho más a lo que vimos la clase pasada con Toxocara canis. Y déjenme les comparto pantalla para que podamos iniciar. Ok. La ascariosis en el cerdo es causada por un nematodo también cilíndrico llamado Ascarizum y es una enfermedad que es bastante frecuente, sobre todo en cerdos jóvenes que pueden ir desde los 3 hasta los 6 meses de edad. ¿Por qué es importante? Pues porque va a causar distintas pérdidas económicas debido a que estos animales que están infectados van a tener baja conversión alimenticia, problemas de retardo en el crecimiento y al momento de que realizan estas migraciones somáticas por órganos como el hígado, pues lo van a dañar y este tiene que ser decomisado, así como también otros órganos como los pulmones que también pasan por ahí y causan graves daños. ¿Dónde los vamos a localizar? Pues básicamente los adultos van a encontrarse en el intestino delgado y las larvas migrantes pueden encontrarse en otros órganos como el hígado y los pulmones. La pueden encontrar también con sinonimias como ascariasis o lombrices de los cerdos. Dos hospederos definitivo es un parásito que tiene un ciclo directo en el cual pues no va a tener más que presencia de hospederos paraténicos. Por ahí las lombrices de tierra pueden almacenar fases larvarias de este parásito y pues tendrían que ser ingeridas al momento de que los cerdos empiezan a usar. Pueden ingerir estas lombrices que contengan la forma infectiva en sus tejidos y así contagiarse también. Estos gusanos, al igual que los ascáridos que hemos visto hasta el momento, son parásitos dimórficos. Las hembras son mucho más grandes que los machos
¿Por qué? Porque son muy prolíficas. Las hembras pueden producir miles de huevos en un solo día por hembra grávida y también los huevos juegan un papel muy importante en la epidemiología de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tienen una protección muy amplia. Ahí por aquí se menciona que tienen 3 capas, algunos autores mencionan 4, igual que en el caso de Toxocara, por las mismas secreciones uterinas del parásito, pero normalmente se consideran propias del huevo 3, la capa albuminosa, la quitinosa y la lipoide. Estas capas les confieren una gran resistencia al ambiente, pueden permanecer viables por varios años, siempre y cuando las condiciones de humedad sean necesarias, sean suficientes, perdón. ¿Por qué? Porque sí son sumamente sensibles a la desecación. En cuanto al ciclo, pues recordemos nada más rápidamente, pues que ahí estas larvas al momento de que son ingeridas, ya sea con un huevo con una larva de tercer estadio o un hospedero paraténico con una larva de tercer estadio en su interior, van a llegar al intestino donde ya van a empezar a causar daño, ¿no? Al momento de que penetran la pared intestinal para realizar su migración somática, pues ahí ya empiezan los problemas de daño y los mecanismos patogénicos que tienen estas larvas. Van a llegar al hígado, recuerden esta migración que tienen hepato-cardiopulmonar y posteriormente tienen una migración traqueal, son redeglutidos, llegan al intestino ya como larvas maduras de mayor tamaño y se pueden terminar de diferenciar en adultos. Más o menos esto pasa en los cerdos aproximadamente en unos 60, 80 días, es el periodo de prepatencia. Esto es básicamente lo mismo, cómo están llevando a cabo su migración por todos estos órganos. Y pues, ¿qué van a tener? Pues vayan pensando en algunos mecanismos patogénicos que van a tener tanto los adultos como las larvas al momento de que están migrando por todo el organismo del cerdo. ¿Qué mecanismos patogénicos de los que hemos visto se les vienen a la mente que puedan estar causando los adultos en el intestino, por ejemplo? ¿Qué tipo de acciones van a tener ahí los cerdos, los parásitos adultos en el intestino de los cerdos? O las larvas, si también de las larvas se les ocurre cuáles son los mecanismos por los cuales están causando daño en los órganos. Adelante, ¿qué se les ocurre? Y lo vimos sobre todo en Toxocara, es muy parecido. Acciones mecánicas por obstrucción. La acción mecánica pues, de los parásitos adultos pueden llegar a ser tantos que están interfiriendo con el flujo normal del quimo intestinal, es una acción mecánica. Claro, ¿qué otro tipo de acciones puede haber o están generando los adultos? La expoliatriz con la migración somática. Expoliatriz los adultos, ¿no? Porque también se están alimentando del quimo intestinal. Recuerden que los ascáridos como tal ya tienen un sistema digestivo completo, tienen una boca, tienen estos grandes labios que les van a estar ayudando a rascar la mucosa, están generando entonces ahí una acción irritativa, irritan la mucosa con estas estructuras que tienen para poder no solo alimentarse del quimo intestinal, sino también de trozos de mucosa. Entonces, por ahí ya mencionamos una. ¿Qué pasa con las larvas cuando están penetrando por las células en todo el organismo? ¿Cómo se le llama esta acción? Traumática. Una acción traumática por parte de las larvas al momento de que realizan esta migración. Pueden causar colangitis, colestasis y en el pulmón pueden causar ruptura de bronquios, de alvéolos al momento de que están transitando por estos órganos. Y ahí es donde viene el daño como tal. Otra cosa muy importante, pues es que las larvas son altamente antigénicas, son mucho más antigénicas que los adultos, producen una gran cantidad de antígenos de secreción y excreción y que son altamente inmunogénicos. Estos antígenos, pues normalmente van a despertar a células de la respuesta inmune innata, como son las células NKT o como son los eosinófilos. Entonces, pues aquí ya más o menos es lo que platicamos acerca de la patogenia de esta parasitosis, sobre todo cuando son adultos y cuando están las larvas, ¿no? La acción antigénica y la acción traumática.
¿Recuerdan cómo se llaman estas estructuras que se forman en órganos como en el hígado y en los pulmones para intentar contener a las larvas de- dentro de ellas y que no sigan causando daño? Los gránulos eosinofílicos. ¿Sí? Granulomas, muy bien, granulomas eosinofílicos, donde vamos a encontrar una buena cantidad de células de estas células, pero también podemos encontrar macrófagos, neutrófilos, y conforme se va volviendo crónica la infección, lo que vamos a ver es presencia de tejido fibroso. Intentan controlar ahí a las larvas, pero al igual que con Toxocara, estas larvas tienen secreción de distintas enzimas proteolíticas que cuando ya no se sienten a gusto dentro del granuloma, se vuelven a mover y evaden fácilmente la respuesta inmune, entre otros mecanismos, ¿no? Porque también cuando se les pegan una gran cantidad de anticuerpos para generar citotoxicidad mediada por anticuerpos, estos parásitos tienen una estrategia de evasión de la respuesta inmune que es el desprendimiento de la cutícula. Entonces, todos esos anticuerpos y células inmunes que se les habían pegado, como una víbora, se quitan la cutícula y los dejan por ahí regados y continúan con su trayecto. ¿Qué lesiones vamos a ver? Pues más o menos a los 5 o 6 días de que las larvas están migrando por los órganos, donde más los vamos a encontrar es en el hígado. En el hígado, ¿qué van a provocar? Inflamación del órgano, una hepatitis de tipo hemorrágica, focos necróticos y de fibrosis, que lo que son, si nosotros los analizamos en un corte histológico, es donde se están iniciando a formar los granulomas eosinofílicos. En los pulmones, ¿qué va a haber? Pues va a haber la presencia de distintas hemorragias, sobre todo petequiales, pero pueden llegar a ser de mayor tamaño. Todo esto va a depender si ingirió una buena cantidad de larvas, de huevos larvados, o fueron pocos. Pero puede causar bronquitis y en infecciones bastante severas podría causar problemas como enfisema y edema pulmonar. En el intestino, los adultos como tal van a provocar hiperemia, infiltración de eosinófilos y la típica enteritis catarral que se presenta en estas ascariosis en varias de las especies. Otra de las lesiones es la hepatitis intersticial eosinofílica múltiple en el hígado, en el intestino, la mucosa con hiperemia, el problema de enteritis. Podemos ver distintos grados de erasiones, así como engrosamiento de las vellosidades intestinales. Las criptas se van a ver con una mayor profundidad y con una gran cantidad de infiltrado inflamatorio en la lámina propia. En estas imágenes podemos ver, por ejemplo, estos hígados que tienen todos esos puntos blanquecinos, son por los puntos por donde estuvieron migrando estas larvas. Ya si vemos los pulmones, también vemos distintos grados de hemorragia, como se nos había mencionado, y ahí si nosotros hiciéramos los cortes histológicos, podríamos empezar a ver la formación de estos granulomas eosinofílicos. En cuanto a los aspectos epidemiológicos de esta enfermedad, pues hay que tomar en cuenta que la semiología que se presenta en los animales va a depender de la cantidad de parásitos o de huevos larvados que haya ingerido el cerdo. También los animales son jóvenes, son mucho más susceptibles, todavía no tienen un sistema inmune maduro que los ayude a defenderse adecuadamente, y pues ya dependiendo de esto podemos ver si son muchas las larvas y es amplio el daño pulmonar. Podemos ver que problemas como insuficiencia respiratoria, puede haber problemas diarreicos, retraso en el crecimiento de estos animales, tos, manifestaciones respiratorias como tos, secreciones mucosas, en algunos casos fiebre y dificultad para respirar. En la imagen superior vean la condición corporal que tiene este animal, está prácticamente en los huesos y todavía al momento de que defecaba estaba eliminando parásitos adultos de la cantidad tan grande que tiene. Los suelos de tierra van a favorecer que se presente con mayor frecuencia esta parasitosis. ¿Por qué? Porque aquí, en estos suelos de tierra, se va a generar la humedad y la temperatura necesaria para que se dé el desarrollo de la forma infectiva del huevo a una mayor velocidad. A mayor temperatura, el desarrollo de la forma infectiva se acorta en cuanto a los días. Estos son problemas de diarrea que pueden tener los lechones también durante la infección por Ascaris.
Por ahí también hay algunos autores que dicen que Ascarisum y Ascaris lumbricoides es el mismo parásito, ¿no? Que son igualitos, y hay algunos que dicen que no. Si fuera ese el caso, pues sí estaríamos hablando de que podría ser una enfermedad compartida entre los cerdos y los humanos, pero pues todavía existen ahí ciertas controversias si es realidad que son la misma especie o que sí son especies separadas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues por análisis coproparasitoscópicos, una simple flotación nos va a ayudar a detectar los huevos de Ascaris. Los signos clínicos, pues aunque nos podrían dar una idea, sobre todo algunos signos respiratorios en animales jóvenes, pues no son específicos, ¿no? Tenemos que hacer nuestras pruebas coproparasitoscópicas para poder confirmar el diagnóstico. En el caso de que sospecháramos que hay larvas migrantes y que ya tienen también su tiempo ahí, pues podríamos buscar anticuerpos específicos contra estas larvas por técnicas inmunológicas como la ELISA. El tratamiento, al igual que en perros y gatos, que ahorita lo que mencionó la doctora Yasmine Naves, podemos usar las sales de piperacina, dosis de 300 a 400 miligramos por kilogramo. Estas sales solamente tienen efecto contra los parásitos adultos y lo que les van a ocasionar no es la muerte, solo les causan una parálisis flácida para que el peristaltismo los elimine por sí solos. Ya si queremos compuestos adulticidas y que tengan una acción parcial contra las larvas migrantes, pues están los imidazoles, los benzimidazoles o las lactonas macrocíclicas como la ivermectina. ¿A qué me refiero cuando pongo esto que parcialmente contra larvas en migración? Pues porque las larvas que se encuentren encerradas dentro de los granulomas pueden mantenerse vivas, pero esta misma deposición de tejido fibroso en el granuloma hace que los fármacos no les lleguen y entonces no les va a pasar absolutamente nada. En cambio, si todavía no se da la formación del granuloma y la larva está migrando por ahí, por el organismo, sí es susceptible al efecto de este tipo de fármacos. Como medidas de prevención y control, pues podemos empezar, ¿no? Por recomendar que se hicieran, por ejemplo, pisos de cemento. ¿Para qué? Para que sean más difíciles y sean mucho más fáciles de limpiar. No se den las condiciones de temperatura y humedad al momento de que la tierra está reteniendo los orines y el excremento de los cerdos que se acuestan ahí sobre él y favorecen que se dé el desarrollo más rápido de estas larvas. ¿Qué más podríamos hacer? Pues ahí, dependiendo de cada instalación ganadera, pues tendríamos que ver un calendario de desparasitación adecuado y también el tratamiento de las cerdas antes del parto para disminuir el número de larvas que están migrando por el organismo en ella. Ok. ¿Alguna duda acerca de esta enfermedad de la ascariosis en cerdos? Es que ya cuando vimos Toxocara la clase pasada, de verdad que pues ya los otros temas son un poco más sencillos, ¿no? Toxocara es de las más importantes por la amplia convivencia que tiene el humano con perros y gatos, y además de que tiene vías de transmisión mucho más efectivas para poderse transmitir a la descendencia. Es una enfermedad de origen de características zoonóticas, así que pues es la que es mucho más relevante durante este tema de ascariosis. ¿Alguna duda, chicos? Esto pues ya está relativamente sencillo. Ok, si no hay más dudas, ahora sí creo que con eso terminamos el punto 4.1, ¿verdad, Jazz? Sí, Vic, muchas gracias. Caminos. Perfecto. Muy Y ahora bien. viene lo bueno, los estrongilosis. Las estrongilosis que son un montón, sobre todo en rumiantes, ¿no? Las demás son un poquito menos, pero en rumiantes es un tema bastante largo. Okay. Bueno, gracias, Vic. Ok. Entonces, vamos a empezar con estrongilosis. Y hoy nada más vamos a ver las de caballos, cerdos, y si da tiempo la de perros, que ya, pues, yo creo que sí va a dar tiempo. Ok, entonces empezamos con las de caballos, estrongilosis en équidos en general, ¿no? Pues también se presenta en burros, en cebras, en mulas, entonces en équidos.
y es provocada por estróngilos y por todos los géneros que se conocen como ciatostóminos, que antes se conocían como pequeños estrongílidos, pero ahora ya se les conoce como los no migratorios o ciatostóminos, ¿no? Entonces ya es actual ese nombre. Bueno, ¿qué es lo que caracteriza a todas estas enfermedades clasificadas dentro de los estrongílidos? Ya terminamos con ascáridos. Ya los ascáridos son los que no tienen bolsa copuladora. Los machos son los que tienen sus labios trilobulados, dientecillos. En este caso ya empezamos con los estrongílidos, que ya los machos tienen una bolsa copuladora y se caracterizan principalmente porque en el ambiente se forma una fase infectante que es la larva 3. Pero esa larva 3, pues a diferencia, por ejemplo, de los ascáridos, ¿no? Que permanecen dentro del huevo, dentro del cascarón, y en los estrongílidos esa larva 3 ya se mueve, esa ya puede moverse solita, rompe prácticamente el cascarón. Larva 1, larva 2, larva 3 ya se puede mover. Larva 1, larva 2 se alimentan y la larva 3 no. Acuérdense que esto lo vimos en parasitología. Entonces, pues ya es diferente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la ingestión de alimentos con heces? A los animales, pues en general les repugna, sobre todo a los herbívoros, les repugna alimentarse cerca de donde hay un bolo fecal. Entonces, un herbívoro en condiciones naturales va a evitar comer cerca de un bolo fecal. Ya si, por ejemplo, tenemos un rebaño de 50 borregos y nada más hay un parchecito ahí de pasto, pues ni modo, el animal va a tener que comer ahí junto a las excretas. Pero en condiciones naturales, por ejemplo, los bisontes que están en libertad, los alces, ¿no? Que todos estos animales que están en libertad, o las grandes estas bestias que hay en la sabana, ¿no? Estas que todos son igualitos, las gacelas, antílopes, todo esto. Entonces, ellos pues van a tratar de no alimentarse cerca de un bolo fecal. Y eso lo saben los parásitos evolutivamente. Después de miles y millones de años, saben que el hospedero evita comer ahí. Por lo tanto, crearon su ciclo biológico, se fueron adaptando para poder alejarse del bolo fecal mediante una larva que rompe el huevo y sale del cascarón. Entonces, esto, bueno, me lleva a comentarles esto que es completamente fuera del programa, pero es muy curioso, que es sobre el sistema inmune del comportamiento. Si todos nosotros tenemos un sistema inmune, obviamente lo conocemos, ¿no? El adaptativo, el innato, todas estas clasificaciones. Pero hay uno también que se clasifica como el etológico o de comportamiento. Y ahí entran, por ejemplo, los comportamientos de disgusto, de repugnancia. Entonces, si vieron la película de Intensamente de Pixar, ¿se acuerdan que cada una de las emociones se ilustraba con un muñequito? El muñequito que hacía a la repugnancia, al asco, al disgusto, era muy curiosa, ¿no? Que todo le daba asco el brócoli y le daba pena quedar mal con las chicas populares de la escuela. Entonces, sí es una emoción que está muy arraigada a la supervivencia. Si nosotros no tuviéramos activados ese sistema inmune del disgusto, de que algo nos dé asco, pues nos tendríamos a morir rápidamente porque nos alimentaríamos con cosas llenas de patógenos. Entonces hubo un grupo de investigadores que hicieron una escala que clasifica el asco, el disgusto. Entonces le ponían a la gente una serie de imágenes y clasificaban su reacción de asco, ¿no? Entonces son muy desagradables estas imágenes y les ponían ambos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, quienes veían esta primera imagen, bueno, pues no hay problema, es una toalla, pero no faltaba el que, ay, guácala, ¿cómo pones eso? Ay, como un excusado, estamos comiendo y me pones la foto de un excusado. Pero pues a lo mejor le daban un puntaje 1, pero si veían esto ya le daban un puntaje de 4, de sumamente asqueroso, ¿no? Entonces, igual, si ustedes se suben al metro y entra una persona descalza, pues, ¿qué es lo que pensamos? Híjole, pobre cuate, no tiene zapatos. Pero si entra así, nos alejamos y nos vamos, ¿no? Y lo último en lo que pensamos es en, ay, pobrecito, guácala, y nos vamos, ¿no? Corriendo. Es una reacción natural, no es que seamos mala onda, sino esto nos ayuda a sobrevivir, ¿sí? Porque si nosotros consumimos cualquiera de estas cosas, pues hay una enteritis aguda y adiós, ¿no? Despídanse, porque pues a veces estos llegan a ser hasta virales, ¿no? Y rápidamente se expanden. Entonces, es una reacción muy natural. Ahora con la epidemia esta de COVID, mucha gente decía, oye, pero pues por ejemplo los indigentes, ¿no? Esta pobre gente que
pues vemos que vive y duermen ahí en las calles, hay quien se compadece, les echa una cobija o algo, pues, ¿qué pasa con ellos? Ellos pues no se vacunan, ¿qué pasa? Y salió un estudio que decía que esas personas generalmente pues no se infectaban. ¿Por qué? Porque nadie se les acerca. Entonces ustedes saben que para que nosotros nos infectemos con COVID, necesitamos estar en contacto directo con otra persona que pues tenga las emisiones, los aerosoles, ¿no? Las gotitas de saliva, la respiración. Entonces, como a esta gente nadie se le acerca, pues difícilmente se infectaba. ¿Y por qué? Por nuestra reacción de repugnancia, de disgusto, que va completamente en contra de toda tendencia moral, ¿no? Y por eso, pues, de estas grandes personas como Gandhi, la Madre Teresa, los grandes altruistas y filántropos de la historia, pues ellos iban y abrazaban un leproso, ¿no? Pero pues, a ver, es difícil, ¿no? Sobre todo ustedes como futuros médicos, pues no sé qué tanto, si llega un perro lleno de sarna, ay, pobrecito, no sé, yo creo que instintivamente, híjole, pónganse los guantes, cubrebocas y ya lo tratamos, lo ayudamos, pero no voy a llegar y voy a besuquear a un perro lleno de pulgas o de sarna, ay, pobrecito, tendría uno que ser una personalidad de filántropo, ¿no? Entonces, bueno, ya analizaron en este artículo las reacciones de disgusto y pues vieron, ¿no? Cómo nos da mucho más repugnancia algo que nos puede transmitir una enfermedad. Y eso lo saben los parásitos. Entonces, si saben que nosotros nos alejamos de un bolo fecal y nadie se va a meter a comer al baño de una gasolinera, nadie va a entrar con un sándwich a comer al baño de un billar, ¿sí? Entonces, pues eso lo saben los parásitos y buscan entonces otras vías de cómo llegar a nosotros, porque saben que instintivamente nos alejamos de un bolo fecal, de las excretas, para alimentarnos. Sí, entonces, no hay, es una cosa maravillosa como los parásitos se han adaptado para que nos llegar a nosotros, aunque nosotros nos alejemos de ellos. Las bacterias, pues miren, ahí se queda y me lavé muy bien las manos después de ir al baño y allá quedó la bacteria. ¿No? El parásito se las ingenia y la larva sale de las excretas y me va a alcanzar. Y entonces eso es lo que hacen los estrongílidos. Adaptaron a sus propágulos, es decir, a sus hijos, a sus larvas, para desplazarse y llegar a los hospederos. Por eso no nos infectamos o no se infecta un animal si consume directamente el huevo de un estrongílido. Tiene que consumir la larva. Sí, porque el parásito se adaptó para no transmitirse por el huevo, porque difícilmente el animal va a comer un huevo en las excretas, pero sí va a comer una larva que ya se fue caminando o reptando o arrastrándose hasta la vegetación. Y entonces son muy abusados porque saben que el animal no va a comer el huevo en las excretas, entonces produzco una larva que se mueve, se va arrastrando y llega al pasto. Es una maravilla en la adaptación parasitaria. Este artículo no tiene nada que ver, pero vea qué curioso está, que por ejemplo hicieron un estudio entrevistaron a muchas mujeres y les ponían fotos de caballeros con pelo en pecho y sin pelo en pecho. Entonces ellas se evaluaban y adivinen qué fue lo que ganó, o sea, así por instinto decir qué les parecía más atractivo, si el pelo en pecho o no pelo en pecho, y lo que demostró el estudio es que las mujeres prefieren un pecho depilado. ¿Y saben por qué? Porque el cerebro instintivamente relaciona la presencia de pelo con parásitos. Entonces, a mayor pelaje tiene un animal, pues va a ser más susceptible a tener pulgas, piojos, garrapatas. En cambio, un animal que ha perdido tanto pelo es más difícil que se infeste. Por eso ustedes ven a los chimpancés, a los gorilas acicalándose, quitándose los piojos unos a otros. Y a los humanos, no, digo, a veces ahí vemos que sí, las señoras le están despiojando al niño, pero no van ustedes en el transporte público y el de junto va acicalando y va comiendo los piojos de la cabeza de atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque el humano, como perdió pelo evolutivamente, al perder pelo perdimos también susceptibilidad a infestaciones por artrópodos, por ectoparásitos. Y esto se debe a que, pues, no sé, con el fuego, con las pieles, nos empezamos a cubrir y ya no fue necesario tener un pelaje espeso para poder protegernos de la temperatura. Y eso ayudó a que los humanos entonces tengan menos ectoparásitos. Eso el cerebro lo empezó a codificar y por eso en este estudio las damas prefirieron un pecho depilado, porque pues dicen que el cerebro elige algo que sea menos susceptible a parasitarse. ¿No? Pero bueno, son estudios muy curiosos, que no tienen nada que ver con la clase, pero bueno, sirvió así para
hablar un poquito del sistema inmune de comportamiento. Eso está muy, muy bien estudiado en las abejas, cómo evitan comportamientos que las pueden infestar. Bueno, los estrongilios, los machos con esta colita como de sirena, como colita de pescado, con eso sujetan a la hembra durante la cópula, y nosotros clasificamos a los estrongílidos generalmente viendo la bolsa copuladora, viendo los órganos de la hembra o sobre todo la cápsula bucal. Y la larva 3 es la infectante. El huevo no, porque el huevo está en las heces y ningún animal que esté sano va a ir a comer excretas, ¿no? Incluso los mismos conejos con la secotrofia, generalmente pues es un comportamiento a veces hasta aberrante, ¿no? Por falta de algunos nutrientes. Pero un animal sano va a evitar comer cerca de excretas. Y en las excretas está el huevo. Lejos de las excretas está la larva 3. Y pues se clasifican por su cápsula bucal, los machos con su bolsa para sujetar a la hembra. Los estrongílidos en los caballos, en los équidos, están clasificados en migratorios y en no migratorios. Estos son los que llevan hacia una ruta dentro del caballo. Y estos no, estos llegan y van y ya se alojan en el intestino o en su órgano blanco. Y pues antes se les llamaba grandes estrongílidos y pequeños estrongílidos, pero pues qué tan grandes y qué tan pequeños, ¿no? O sea, porque pues por ejemplo, mide 1.6 y 1.8, entonces pues ¿cuál es ahí el grande, no? Decían, los grandes son los de más de 1.5 y los pequeños los de menos de 1.5 centímetros. Pero hay unos ceatostominos que miden hasta 2.5. Entonces ya mejor se utiliza la de migratorios y no migratorios. Y pues los ceatostominos, hay muchísimas especies, muchos géneros, y los migratorios pues prácticamente son los Strongylus que vimos en parasitología. El más relevante es Strongylus vulgaris por su capacidad de poder causar tromboembolias a los caballos durante su migración larvaria. Entonces, bueno, el problema con Strongylus vulgaris es precisamente que obstruye las grandes arterias de los caballos, sobre todo las que están a las arterias ilíacas, las mesentéricas, durante su migración larvaria, y eso puede provocar desde cólicos, síndrome abdominal agudo, hasta parálisis del tren posterior. Y bueno, este tipo de parásitos requieren, pues, como todos los estrongílidos, requieren también ciertos niveles de humedad, de temperatura, entonces los encontramos obviamente en potreros, en pastoreo. Por ejemplo, por Strongylus se considera que hay una baja prevalencia, llegan a causar trastornos intestinales, y por ejemplo los ceatostominos, o los que eran antes los pequeños Strongylus, son de alta prevalencia, esos son mucho más comunes y tienen una baja patogenicidad, pero muchos caballos se enferman, ¿no? En cambio, estos tienen una muy alta patogenicidad, sobre todo Strongylus vulgaris. Entonces, si se fijan, entre más virulento sea un parásito, está menos presente en la población. En cambio, estos que digamos son así como buena onda, no son tan virulentos, hay muchos más, es de alta prevalencia. Sí, eso es, pues lo vimos incluso, ¿no? Ahora lo estamos viviendo en nuestra pandemia actual. Un virus cuando es demasiado agresivo, es demasiado virulento, tiende a no transmitirse tan rápidamente. ¿Por qué? Porque la virulencia cuesta. ¿Sí? Entonces, el hecho de pasarse de un huésped a otro, de un hospedero a otro, hace que vayan perdiendo virulencia, lo cual no le conviene muchas veces a un organismo. Entonces, por eso a veces mucha gente está diciendo, no, es que van a ver que el SARS-CoV-2 se va a hacer resistente a las vacunas y no van a servir las vacunas. Ustedes saben lo que genéticamente le cuesta a un virus, a un parásito, hacerse resistente a un fármaco, a una vacuna. Les cuesta genéticamente, metabólicamente muchísimo. Entonces, es difícil que eso ocurra, ¿no? Porque al momento en que se hacen resistentes a algo, ya sea un fármaco o una vacuna, pierden virulencia, pierden capacidad de transmisión. Entonces ahí ellos van a elegir, a ver, quiero ser resistente a un fármaco
o quiero transmitirme a más hospederos. Ellos tienen que decidir eso evolutivamente. Entonces hay quienes dirán, no, yo sí me voy a hacer resistente, pero te vas a dispersar con menor probabilidad. Y otro va a decir, no, pues yo mejor soy susceptible, pero voy a infectar más hospederos, ¿no? Entonces es lo que pasa en muchísimos organismos patógenos. Tenemos los géneros de Strongylus, estos están en el intestino grueso y por la bocota que tienen, como dicen que al dragón se le conoce por la manera de agarrar el taco, aquí sabemos que son unos grandes comedores, comilones. ¿Sí? ¿Por qué? Por la cápsula bucal tan grande que tienen, nos hace ver que son arrancadores de mucosa. ¿Sí? Entonces esta bocota nos dice que son arrancadores de botones de mucosa. Las hembras son prolíficas, ponen más de 5,000 huevos por día. Y el daño que causan mediante la acción exfoliadora, pues hay una hiperemia en la mucosa intestinal, hay una enteritis mucoide o catarral, inflamación obviamente por la presencia de un agente extraño y puede, pues obviamente están chupando ahí todo lo que encuentran de proteínas, llega a haber un desbalance de los niveles proteicos y esto puede derivar pues en enteritis, diarrea, deshidratación y aquellas especies que tienen dientes pueden llegar a causar úlceras, ¿no? Por estar también mordisqueando la mucosa para alimentarse con sangre. Entonces, todo eso puede provocar Strongylus solamente en el intestino. Estamos hablando del daño a nivel intestino. Ahora viene lo peor, que son los daños causados por las larvas. Y pues esto llega a causar incluso diarrea hemorrágica, ¿no? Disbiosis, cambio en la microbiota, ¿no? Ok, aquí pues tenemos la migración larvaria, lo que decíamos, es más peligrosa sobre todo en Strongylus vulgaris porque va y se hace bolas ahí y causa un émbolo verminoso en las arterias ilíacas y mesentéricas y eso pues que da lugar a una trombosis, ya esto pues obviamente ya lleva un infarto, una necrosis del tejido, pues en hígado pueden llegar a causar una eosinofilia que se ve como manchas de leche, afectan el tejido adiposo, y las larvas que están dormidas, es decir, en hipobiosis, pueden llegar a causar daño a la pared de las arterias. Entonces, las larvas son sumamente peligrosas. Y los adultos, pues bueno, ya es prácticamente una acción exfoliadora, una acción mecánica, la que provocan. Y pues a veces con los dientes, pues traumática. Y pues es lo que puede provocar aneurismas. Entonces, Strongylus vulgaris en su migración puede llegar a provocar aneurismas, que es lo que vimos en el video, que ya el animal pierde por completo la sensibilidad en el tren posterior, ya no puede caminar y ahora imagínense un caballo que pues no puede caminar, pues ¿quién lo va a conservar? ¿No? Lamentablemente pues al rastro. Y émbolos parasitarios o trombos verminosos, es decir, grupos de gusanos que están obstruyendo las arterias. Eso es lo que provoca Strongylus vulgaris. Bueno, esto lo voy a es el ciclo, pero bueno, vi que en el programa no tenemos que ver el ciclo de Strongylus, entonces me lo brinco. Los adultos cuando están en el intestino pueden llegar a causar cólico. En el caso de las larvas de los pequeños, antes llamados pequeños Strongylus de los caballos, generalmente esas larvas están durmiendo, ¿no? En hipobiosis. Puede haber diarrea, debilidad, el caballo pierde peso, anemia porque se están alimentando de sangre o de plano pues a veces no hay signos. Lo peligroso son los signos relacionados con la migración larvaria que obstruye las arterias. Y hay cólicos porque hay trombointestinal, dolor abdominal, lo vimos también en el video de ese pobre animal, incluso tratado con buprenorfina, o sea, un derivado de la morfina, estaba el dolor insoportable, ¿no? Entonces, ya son dolores que pues ya por humanidad, ¿no? Por compasión, pues si el animal pudiera hablar diría, híjole, ya déjame ir, ¿no? Porque imagínense un derivado de morfina y el animal gritaba y gritaba de dolor, ¿no? Y todo, ¿por qué? Por un gusanito que no podemos ni siquiera ver. Y entonces sumamente relevantes las estrongilosis en caballos y hay que mantenerlas muy, muy bien controladas. Y pues puede causar fiebre, peritonitis o a veces pues hay una migración, el animal no tuvo un problema inflamatorio y no hay signos, ¿no? Entonces depende mucho de cómo responde el hospedero. Puede haber también una inflamación de las paredes de las arterias. Y todo esto, ahí ya vimos, ¿no? Cómo empiezan a cojear porque se afectan las arterias ilíacas. Y que dice aquí 90% están en parasitiasis, es decir, que pues a veces no hay signos. O sea, pues muchas veces esta enfermedad pasa inaparente,
¿Por qué? Porque el animal, vean que está muy, muy bien alimentado. Este animal pues pudo su sistema inmune detener a las larvas y evitó que se acumularan en las arterias. O bien las larvas pues llegaron a su destino final sin tener que acumularse en las arterias. Entonces parte del parásito, parte del hospedero pueden mantener a raya a las larvas. Y el diagnóstico se hace por la técnica de flotación, que ahora que van al laboratorio es de las que van a hacer segurito la técnica de flotación. Y ahí ven un huevo típico de estrongílido, que es un huevo con doble membrana fina y generalmente se pone así en estado como de blastómeros, ¿no? Entonces, esto ya con el tiempo forma la larva 1, larva 2 y larva 3, pero así es como salen las heces y este no es infectante. Eso tiene que formar la larva 3 para ser infeccioso. Ahora, si yo veo huevos de estrongílido en un copro de un caballo, pues puedo hacer el coprocultivo. Pues sí, sí se puede hacer. A veces tarda hasta 14 días o puedo dar tratamiento porque no vaya a ser Strongylus vulgaris y de aquí a que me espero el coprocultivo, ya se fue, ya le di 14 días para escaparse y empezar a migrar. Yo soy de la idea de desparasitar, pero ahora ya con tanta resistencia a los antihelmínticos, hay investigadores que están recomendando ya mejor las desparasitaciones estratégicas en caballos y como se ve que muchos no tienen signos pues que son relevantes, pues mejor no desparasitarlos. Se hace el cultivo y existen claves taxonómicas sobre todo para ciatostominos. Hay muchas claves publicadas para ciatostominos y hay claves también para Strongylus adultos. Entonces, ya para, por ejemplo, las larvas de Strongylus, hay publicaciones que les dice cuánto deben de medir, cómo son las células intestinales y ya pueden saber ustedes qué especie de estrongílido es. Entonces, ahí está ya eso publicado en artículos, generalmente, las claves taxonómicas. Y sirve pues para ver si en realidad es Strongylus vulgaris lo que tiene el animal o a lo mejor es un ciatostomino que no le va a hacer nada o a lo mejor es Strongylus equinus, ¿no? Que tampoco lo va a matar como un Strongylus vulgaris. Hay muchos tratamientos, lo mejor son los benzimidazoles, las lactonas macrocíclicas. Contra las larvas únicamente sirven por ejemplo, moxidectina, ciertos benzimidazoles, pero pues más que nada la moxidectina. No hay que utilizar las ivermectinas que son para ganado, no están autorizadas para usar en caballo y pueden llegar a causar abscesos. Es más barato, sí, las de borrego son baratísimas, las de caballo son más caras, pero pueden llegar a provocar abscesos. Mejor compren la moxidectina y las pastas que están hechos para los caballos. Incluso se les da la pasta y les gusta mucho, es muy, muy palatable para ellos, la comen muy, muy bien. Entonces les ahorra también el trabajo de estar inyectando un caballo, son súper nerviosos y acaba uno ahí luego sin costillas del patadón. Entonces, pues mejor una pasta que les gusta mucho y les ahorra mucho manejo. Y pues en el aula virtual se les recomienda bibliografía. Esto es lo de caballos. Estuvo bastante, pues muy sencillo, ¿no? Es Strongylus, que ya sabemos que es tremendo ese parásito. Strongylus vulgaris, sobre todo, por los trombos que provoca. Y pues para terminar, estrongilosis en herbívoros, bueno, en este caso en especies para grandes especies, vamos a ver en cerdos y ya después el doctor Vicky anda un poquito enfermo, bueno, un poquito ahí pobre, a ver si nos puede dar la clase de ancilostomos, si no pues ya lo podríamos ver la siguiente semana para que el doctor no pueda ir a reposar porque sí anda bastante agripado. Entonces, tenemos estrongilosis en porcinos causadas por estos géneros, Metastrongylus y Ostrongylus y esofagostomia. Metastrongylus, bueno, se caracteriza porque es un gusano de ciclo indirecto. Entonces, Metastrongylus lo transmite generalmente las lombrices de tierra. Entonces, ¿quién come lombrices de tierra? Los cerdos en pastoreo. La mayoría de los cerdos que tienen una importancia económica en nuestro país son los que están en confinamiento, son los que están en producciones intensivas, en las grandes granjas de Sonora, de Jalisco, de Tepatitlán, allá en Jalisco, de Yucatán, son los que están confinados. En pastoreo, pues prácticamente son para autosuficiencia, son de consumo familiar, de consumo de traspatio. Y por lo tanto, estas enfermedades, pues sí las encontramos en cerdos de traspatio, en cerdos de autoconsumo.
En las grandes explotaciones, estas en confinamiento, pues difícilmente va a haber lombrices. Entonces, pues Metastrongilos lo transmite la lombriz de tierra, por lo tanto, y como afecta a suidos, es decir, cari, jabalí, cerdo, pues uno de sus hospederos favoritos sería Pumba, porque toda la vida está comiendo lombrices de tierra. Entonces, si hacemos una necropsia a Pumba, le vamos a encontrar muchísimos metastrongilos en el tubo, en las vías respiratorias. Incluso a lo mejor por eso la voz que tiene Pumba como voz de fumador, de esta gente que ha fumado 50 años, a lo mejor lo que tiene Pumba es una bronquitis, una traqueobronquitis debido a Metastrongilos. ¿Por qué? Por el consumo constante de lombrices de tierra. El huevo es larvado y sale en las heces ya con la larva adentro. ¿Por qué? Porque como ese huevo tiene que subir del esófago y pasarse a la tráquea, necesita irse moviendo y pues para eso tiene adentro ya un gusanito, una larva. Pues se usa áreas templadas, tropicales, subtropicales, necesita humedad, porque pues si no hay humedad no hay lombrices. Entonces todos hemos visto que cuando llueve ahí salen un montón de lombrices, si no hay lluvia no hay lombrices y por lo tanto no hay metastrongilos. Sí, se requiere entonces un clima bastante húmedo. Patogenia, las larvas tienen acción traumática, pues van a ir destrozando el tejido por el que pasan, pueden obstruir el sistema linfático las larvas y sus mudas constantes son antigénicos y el adulto pues está chupeteando ahí el exudado bronquial por lo que tiene una acción exfoliadora. Pero pues nuevamente vemos que las larvas generalmente son las más problemáticas, ¿no? Así como en los humanos, ¿no? ¿Quiénes causan problema? Híjole, que los jóvenes ya fueron ahí ya. Destrozaron no sé qué cosa por la borrachera. Entonces, generalmente las fases juveniles son las que andan ahí moviéndose por todos lados y provocando problemas. Entre los viejitos estamos viendo Netflix, todo el día no nos movemos y pues ¿cuál problema? Lo único que estamos comiendo o tomando algo es la acción exfoliadora. Entonces, las fases juveniles generalmente son las que causan los relajos. Bueno, aunque les diré, tengo un montón de amigos que, híjole, esos cuates se lo pasan en más fiestas. Pero bueno, ahora con la pandemia sí se tuvieron que encerrar por ancianidad y ya se les sacaron las fiestas, aunque creo que ya están regresando a todo eso. Bueno, los signos, pues como es una enfermedad que está en el tracto respiratorio, pues obviamente hay tos, secreciones purulentas que a veces pueden llegar a salir por la nariz, dificultad respiratoria y puede haber retraso en el crecimiento. Entonces, esto pues ya ustedes lo correlacionan con la historia clínica, ven que los cerdos están comiendo lombrices y pueden llegar a sospechar de Metastrongilos, pero bueno, están todas estas enfermedades, ¿no? Estas bacterias que llegan a provocar o virus, enfermedades respiratorias en los cerdos. Tenemos como lesiones, ya que se ven en la necropsia, consolidación pulmonar, enfisemas. Entonces, si ustedes leen todo esto salvo por la eosinofilia, pues parece que estamos leyendo los síntomas de una neumonía, por ejemplo, por influenza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en una influenza, en un virus sincitial que provoca nódulos subpleurales, consolidación, hemorragias en los alveolos, hipertrofia de musculatura lisa, colapso pulmonar? Y aquí lo único que nos dice que puede llegar a ser un parásito es que haya eosinofilia. Y lo demás es una neumonía. O sea, todo esto es una neumonía. Sí, acuérdense que un tratamiento efectivo contra la neumonía COVID fueron las cortisona, ¿no? La dexametasona, todos estos corticosteroides porque desinflamaban los pulmones, los alveolos. Y entonces al meter corticosteroides, pues ya no hay hipertrofia de musculatura lisa, ya no hay inflamación de los pulmones, ya no se forman se desinflaman los alveolos. Entonces, pues es prácticamente una neumonía lo que observamos. Y pueden observar eosinofilia porque se trata de un parásito. Y así se ven en la necropsia. Y el diagnóstico, pues usamos la técnica que se utiliza para observar larvas de parásitos pulmonares, que es la técnica de Berman. Es muy sencilla, se pone ahí en el embudo y aprovechamos que a los parásitos les gusta el agua tibia y tienen una afinidad por irse a donde está el agua tibia, bajan al embudo, los pescan aquí abajo en un vidrio de reloj, los pintan con un poquito de Lugol, los fijan con Lugol y ya se observan en el microscopio. Entonces, la técnica de Berman es lo más deseable para parásitos pulmonares. Obviamente, pues esto tuvieron que haber hecho antes un coprocultivo
para poder observar las larvas. Y se ve la larva 1 en las heces. Eostrongylus es un parásito que es como que el primo de, si se acuerdan del segundo semestre cuando vimos Ostertagia en rumiantes, Eostrongylus sería como que el primo que siempre está paseando con Ostertagia, ¿no? Son igualitos. Los dos están, en este caso, el estómago, el otro está en el abomazo. Pues tiene una vesícula cefálica, se parece más a Nematodirus, pero está en el estómago, ¿sí? Por eso se parece tanto a Ostertagia. Invade las glándulas gástricas, provoca una gastritis de tipo catarral, no es tan hemorrágica, pero bueno, puede llegar a haber anemia, anorexia y principalmente es de cerdos en pastoreo. Nuevamente, a pesar de que pues es un ciclo directo, es una enfermedad en la que las larvas están muy adaptadas a la pastura. Aunque hay, por ejemplo, artículos en el Reino Unido que documentan que sí las han encontrado en confinamiento. Eostrongylus pone muy pocos huevos, por lo tanto no van a poder ustedes hacer una técnica de flotación para diagnosticar Eostrongylosis. ¿Qué se recomienda ahí? Pues ir y pescar las larvas en la pastura, y van, arrancan pasto, ponen en una caja Petri llena de agua y el pastito y pueden llegar a ver las larvas 3 vivas. Son muy largas, nadan muy bonito, así como estas nadadoras olímpicas de nado sincronizado, nadan muy bonito, son muy sincrónicas para nadar. Es un nado muy lindo el que tienen las larvas de Eostrongylus. Otra, pues le hacen una prueba de pepsinógeno al cerdo para ver si está aumentado o disminuido el pH del estómago. Pero pues son cerdos en pastoreo, son cerdos que apenas tienen ahí algo para comer, están comiendo esta basura. ¿Ustedes creen que el propietario les va a decir, ay, sí, ¿cuánto cuesta la prueba de pepsinógeno? No, pues anda por ahí de 850 pesos. Ay, sí, ahí está, toma. O sea, es difícil que se le haga, ¿no? Tendría que ser, pues, a nivel investigación. Y el último estrongílido de los cerdos, esófagos, bueno, el último del programa, Esophagostomum. Se localiza, pues, lo encontramos en el intestino delgado de los cerdos. Ay, perdón, es que se los puse mal, ¿verdad? Uy, sí. Bueno, les voy a cambiar la diapositiva. Pero bueno, este es de ciclo directo, lo encontramos en los porcinos. Es en el intestino grueso, pero es que no alcancé a ver lo que les puse aquí, pero bueno, esofagostomosis. La morfología no la vamos a ver porque pues eso es de segundo semestre, pues nada más acuérdense que tiene su vesícula cefálica. El huevo, pues es un típico huevo de estrongilido, tiene de 8 a 16 células, pero es un huevo de estrongilido. Entonces, pues hay que diferenciarlo. De Eostrongylus no me preocupa porque Eostrongylus prácticamente no pone huevos. En cambio, sí es súper prolífico. Por lo tanto, por probabilidad, si encuentran este huevo, pues es más común que sea de Eostrongylus a que sea de Esophagostomum que de Eostrongylus. Ay, es que enloqueció la computadora, no sé qué le pasó. Y acuérdense, como el otro no pone huevo y sí pone mucho huevo, si encuentran esto, pues prácticamente es Esophagostomum. Eostrongylus casi no pone huevo. Es de ciclo directo, se ingiere la larva 3, es la fase infectante. La patogenia, pues las larvas son las traumáticas, forman nódulos, tienen una acción exfoliadora por lo que van comiendo y también pues secretan productos de excreción-secreción y por lo tanto es antigénica. No hay generalmente una enfermedad clínica, excepto por las larvas 4. La larva 4 forma nódulos y esos nódulos los revienta cuando sale y ya sigue su ciclo, ¿no? Larva 5, que es el adulto inmaduro, y ya luego el adulto. Entonces, esos nódulos, pues sí llegan a provocar una reacción inflamatoria en el intestino de los cerdos y por lo tanto eso puede llegar a enloqueció el ratón, puede llegar a provocar algún signo relacionado con estos nódulos que pueden infectarse con bacterias, sobre todo anaeróbicas. Entonces, pues principalmente los signos y lesiones están asociados a las larvas 4 que están aquí hipobióticas, ¿no? Están enquistadas para crecer y reventar el nódulo y seguir su ciclo. El diagnóstico pone muchísimos huevos Esophagostomum, entonces con la flotación lo pueden hacer, ya si quieren generar la larva, pues hagan el coprocultivo, pero con la pura flotación. Se ve también en la necropsia, sobre todo las larvas 4.
y pues las pueden diferenciar las larvas de Iostrongylus, las que pesquen del pasto, porque las larvas de Esophagostomum se retuercen en el fondo. ¿Sí? Las otras nadan muy bonito como nadadoras olímpicas, las de Iostrongylus, y Esophagostomum está retorciéndose siempre en el fondo de las cajas Petri. O sea, no sabe nadar. Y es una manera de diferenciarlas. Y el tratamiento para cualquiera de las que vimos, ya sea Esophagostomum, Iostrongylus o Metastrongylus, pueden usar fenbendazol, levamisol, ivermectina o doramectina. Cualquiera de esos les sirve para las estrongilosis en porcinos, en benzimidazoles, los imidazotiazoles o las lactonas macrocíclicas. Y sería todo de estrongilosis en los chanchos. Listo, vi cómo te sientes. ¿Sigues vivo? Sí, todavía estoy vivo. Pues Bueno, sí, me aviento rápidamente lo de ancilostoma para que no nos atrasemos también, porque ya estamos luego también sobre el tiempo. Mejor de una vez avanzamos un poquito más con eso. Ok, chicos, pues ahora vamos a ver otra de las estrongilosis, sobre una de las más frecuentes en perros, no solo en México, sino en todo el mundo, y pues es la ancilostomosis. Aunque hay muchos ancilostomas que afectan a perros y a gatos, pues el más importante de ellos es Ancylostoma canino. Por ahí también hay otras especies como Uncinaria stenocéfala, pero pues vamos a enfocarnos ahorita en Ancylostoma canino. Nuevamente este parásito pues ya tiene estructuras bucales que le van a permitir poder morder el intestino del hospedero y poderse alimentar de sangre. Son hematófagos. Si recuerdan un poquito de las clases que tuvieron de parasitología veterinaria, tienen sus 3 pares de dientes a cada lado de la cápsula bucal. Aquí en el video lo podemos ver cómo se está moviendo y cómo se ven perfectamente bien estas estructuras, que a mí se me figuran mucho cuando era niño. De los Thundercats te vendían una garra de león que estaba toda tiesa y parecía que estaba así se me figura esta cápsula bucal de ancilostoma. ¿Quiénes van a ser los hospederos definitivos? Pues básicamente los miembros de la familia Canidae, al igual que Toxocara canis, también afecta mucho más a los cachorros porque tiene también esas vías de transmisión que vimos, que es transplacentaria y lactogénica, y tiene un adicional que todavía favorece que este parásito por eso sea de los más frecuentes en encontrarse en todo el mundo. El hombre accidentalmente puede tener la larva 3 en la piel, que es conocida como larva migrans cutánea cuando tienen esta enfermedad, pero pues generalmente lo que va a pasar es un poco de inflamación, de irritación, y es una enfermedad autolimitante que el mismo organismo va a eliminar al parásito y se va a curar espontáneamente. Los adultos los vamos a encontrar en el intestino delgado, y las larvas migrantes pueden estar en vasos sanguíneos y linfáticos, en órganos como los pulmones, en la piel y en el músculo esquelético. El ciclo pues es muy parecido, les digo, a lo de Toxocara, ya veo que les ha estado platicando hasta ahorita la doctora Yasmín, y pues lo más importante pues es ver esto, ¿no? Que la forma infectiva es la larva 3 y cómo se puede transmitir por gestión de hospederos paraténicos que tengan esta larva 3 en sus tejidos, de forma oral, directamente por agua o alimento que contenga estas larvas del tercer estadio, por la vía cutánea, que es una nueva, ¿no? Que no tenía, por ejemplo, Toxocara, y que muchas veces pasamos inadvertidos. Si alguna vez tienen una clínica, revisen siempre los espacios interdigitales, y a veces ahí se puede llegar a observar la parte por la cual ingresó esta larva 3 y se ve una clara dermatitis con la presencia de un pequeño orificio que es por donde penetraron estas larvas, y al momento de que se inflama se hacen mucho más evidentes. Ya que están dentro del organismo, pues cuando son de vía cutánea, van a llegar a los pulmones por vía linfática, van a ser expectoradas para ser redeglutidas y nuevamente llegar al intestino donde van a madurar. Y esta hembra también está gestante, al igual que con Toxocara, se han asociado las hormonas de la gestación con la reactivación y migración de las larvas hacia órganos como el útero y la glándula mamaria, y se va a dar esta transmisión transplacentaria y la transmisión lactogénica para asegurarse
que los individuos que son más susceptibles, en este caso los cachorros, se infecten fácilmente. Son enfermedades, como les comentaba, de distribución cosmopolita, sin embargo, la frecuencia es mayor en climas templados y tropicales por el mismo aspecto que hemos platicado. La temperatura va a facilitar que se dé a una mayor velocidad el desarrollo de la forma infectiva. Igual sale la larva 1 del huevo, se empieza a alimentar de distintos microorganismos que encuentran ahí en el ambiente hasta que se forma la larva 3, que es la forma infectante. Más común en cachorros, pues por estas vías de transmisión transplacentaria y lactogénica que en los perros adultos, y la contaminación del suelo con larvas del parásito, pues es un factor muy importante para la diseminación de esta enfermedad. ¿Qué patogenia y lesiones van a ocasionar estos parásitos? Pues bueno, los adultos, al estar en la mucosa intestinal mordiéndola para poder alimentarse de sangre, lo que van a ocasionar es una enteritis de tipo hemorrágico. También van a causar degradación y erupción de estos vasos sanguíneos que están irrigando el intestino, y donde las larvas, los parásitos adultos se van a estar alimentando, podemos ver estas lesiones sangrantes al momento de realizar una necropsia. En el caso de las larvas, pues va a haber una inflamación por los lugares por los que penetran, como les había comentado, esta dermatitis en los espacios interdigitales, así como también puede generar presencia de pápulas, edema y a su paso por los pulmones, neumonitis de tipo hemorrágico. Los signos, algunos de los signos característicos que se presentan durante esta enfermedad, son animales que van a tener anemia, y el grado de anemia va a depender mucho de la cantidad de parásitos adultos que tengan en el intestino. Normalmente son anemias normocíticas hipocrómicas. Va a haber también problemas de caquexia, edema, la mucosa intestinal se va a ver sumamente inflamada y con presencia de hemorragias. Nuevamente en estas imágenes podemos observar claramente parásitos que ya están totalmente repletos de sangre, que se están alimentando y ahí se ven bastante bien, y pues hemorragias que pueden llegar a ser de gran tamaño. Los perros, si están sumamente infectados, pueden tener este tipo de diarreas con presencia de sanguasas, ¿no? Sanguinolentas, diarreas sanguinolentas, sobre todo en los animales jóvenes. Esto ya más o menos lo mencionamos: la semiología, anemia, anorexia, perros con demasiados débiles, que al momento de que les hacen una palpación a nivel del abdomen van a presentar dolor, van a ver cómo se encorvan mucho más, las heces van a ser de color oscuro o como tal con la presencia de sangre. En el momento de las áreas donde pueden penetrar las larvas por vía cutánea, vamos a ver estas úlceras donde penetran, la dermatitis en los espacios interdiginales, así como en la región abdominal, si es que el perro estaba acostado y por ahí pudieron penetrar. Y pues muchas veces sobre todo en los espacios interdigitales, van a ver que el perro se está lamiendo muy constantemente o se está mordiendo, porque son lesiones que generan mucha comezón, ¿no? Está inflamado, causan irritación y por tanto pues tienen mucha comezón, se lamen constantemente y se están como mordiendo las patas. Es una enfermedad zoonótica, como lo habíamos comentado. En el humano causa larva migrans cutánea. Esto pasa mucho cuando la gente camina descalza en playas que son vírgenes, donde no hay mucho turismo, pero que están sumamente contaminadas con heces de perros. Entonces, pues hay una gran cantidad de larvas, y al caminar descalzos se puede favorecer que estas larvas penetren por la piel. También en parques públicos, si están altamente contaminados con heces de perros y la gente va y se acuesta sobre el pasto, también puede favorecer a que se presente este síndrome de larva migrans cutánea. Por ahí había un caso bastante curioso de una pareja de novios que fueron a caminar en la playa, iban caminando descalzos y pues a los dos les dio larva migrans cutánea. Sin embargo, al varón se le quedaron las larvas a la altura del pie, y curiosamente, que por eso es lo que les digo, ahí deben de estar participando seguramente las hormonas en estos fenómenos de transregulación hospedero-parásito, a la mujer se le fueron las larvas hacia la glándula mamaria.
probablemente por la producción de algunas hormonas como prolactina, empezaron a realizar su migración como si estuvieran en el hospedero definitivo y se le fueron hacia la glándula mamaria a la mujer. Interesante siempre esos temas. Hubiera sido bueno que tomaran por ahí niveles hormonales y demás, pero pues no son objetos de experimentación, ¿no? Son cuestiones que pasan durante la enfermedad y pues lo que rápidamente quieren es eliminar las larvas estas cutáneas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues la semiología puede ser algo sugerible de que podrías tener esta enfermedad, este parásito. Sin embargo, pues tenemos que hacer nuestra flotación para ver la presencia de estos huevos tipo estrongílido en las heces de los perros infectados y posteriormente podremos también hacer un cultivo larvario para ver si se trata de ancilostoma, si se trata de uncinaria, con las guías y la medición de las larvas del parásito. Nuevamente vean aquí las estructuras características, los dientes que tiene 3 de cada lado de la cápsula bucal, las lesiones hemorrágicas que puede causar a nivel de todo el intestino, pues obviamente no va a haber una correcta absorción de nutrientes, hay pérdida de sangre, etcétera, etcétera. Y aquí podemos comparar, ver la diferencia de tamaños entre una coccidia, como podría ser Schistosospora, a un huevo tipo estrongilido, que podría ser de ancilostoma, de uncinaria, también son parecidos y son difíciles de distinguir a menos que ya se tenga un ojo clínico bastante entrenado para poderlos ver. Como tratamientos, pues funcionan muy bien los benzimidazoles, como el mebendazol, el febendazol y los productos comerciales. Normalmente ya tienen combinaciones de estos fármacos que le pegan casi a todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos como el Endogar, que tienen Febantel, Praziquantel y Pivirantel, y que pues ya nada más es cuestión de darle su tabletita al perro para que pueda eliminar no solo ancilostoma, sino muchos otros parásitos gastrointestinales. El febendazol también se recomienda, por ejemplo, una dosis de 50 miligramos por kilogramo por 3 días para que también elimine a las larvas que están migrando en el organismo y a una dosis menor para eliminar a los adultos que se encuentran en el intestino. Hay otros productos como las lactonas macrocíclicas, la selamectina, ivermectina y mivelmicina, también funcionan bastante bien contra este parásito y en las hembras gestantes también para reducir la cantidad de larvas que se transmiten de manera transplacentaria y lactogénica, se recomiendan desparasitar a partir del tercer tercio de gestación. Desde el día 40 de gestación se pueden empezar a desparasitar para que se vayan eliminando estas larvas migrantes y que no lleguen en grandes cantidades a los cachorros. Ahí pueden usar febendazol o doramectina y funcionan bastante bien. Disminuyen en gran cantidad, no eliminan completamente las larvas, ¿eh? Eso sí que hay que quedar claro, pero sí disminuyen la cantidad de estas larvas que pueden llegar a los cachorros. En los cachorros, pues al igual, si hay transmisión transplacentaria, desde las 2 semanas de edad, 2, 3 semanas de edad, pueden empezar a eliminar huevos, por eso es importante que también desparasitemos a los cachorros y muchos de los esquemas de desparasitación que están planteados en pequeñas especies inician a partir de los 15 días de edad, tanto por este parásito como por toxocara que tienen estas vías de transmisión vertical. También, si realmente es fuerte la parasitosis, tendríamos que considerar suplementar con electrolitos y hierro, por eso de que son hematófagos bastante voraces. Medidas de prevención y control, pues importantísimo, más que tener calendarios de desparasitación adecuadas, el manejo adecuado de las excretas, ¿no? Muchas veces no hay una tenencia responsable de las mascotas y lo que se hace es dejar que los perros defequen, nos recogen las heces de los mismos y esas son fuentes de contaminación sumamente importantes. Para evitar como seres humanos la zoonosis también es importante siempre lavarnos las manos antes
de ingerir alimentos antes y después de ir al baño, si tuvieron contacto con tierra en algún parque o demás, también es importante. Lavar y desinfectar frutas y verduras y pues evitar dentro de lo posible estar caminando descalzo o acostarse sobre pasto donde sabemos que hay una gran contaminación por materia fecal. Y a veces no es muy difícil verlos. Por ejemplo, hay parques en la Ciudad de México donde si ustedes van un fin de semana, podría ser el caso de Parque México, pueden ver que hay más de 100 perros en espacios muy reducidos. Bueno, en ese parque en particular hay una gran cantidad de perros. Y aunque muchos de los propietarios levanten las excretas, la consistencia de las mismas no siempre es la adecuada para que se recoja de una forma correcta y puede quedar embarrado por ahí por el suelo o por el pasto, por el mismo pasto. Caminan ustedes muy tranquilos por ahí descalzos y si por ahí ya había un desarrollo de algunas larvas 3, pues van a poder penetrar con facilidad a través de la piel. ¿Alguna duda acerca de este último tema, chicos, de la ancilostomosis? No, doctor, ninguna duda.